que en Europa eh, ya no vemos, oímos, ahora sí va a venir en una gira Milei, ¿no? De 10 días por Europa, pero se oyen pocas noticias en relación al primer momento de ganar las elecciones, bueno, pues yo diría que se apoyó a Milei y se le dio esperanzas de que iba a levantar un país como Argentina, ¿no? Y las últimas noticias que se dan, pues siempre es un poquito la misma en relación a la economía, que Milei pues ha, ha triunfado en relación con la inflación y eso es síntoma de que Argentina económicamente va bien. ¿Qué opinas tú de cómo está la situación económica en Argentina? Bueno, eso venía a la Te Argentina y hace bueno, gracia, ¿no? ¿Te ha parecido un eh, chiste? no, es que vos sabés que lo escucho con muchos extranjeros. Me pasó en Rusia que me decía, no, que bueno, mi ley está bien. De hecho, iban a hacer una película había un director interesado en hacer una película sobre la vida de Milei. Eh, Acá el problema es la gigantesca maquinaria de propaganda que hay. En la Argentina sí la inflación de alguna manera disminuyó, pero si bien hoy podemos decir que está bajo control para parámetros argentinos, siguen estando lejos siempre de los europeos. Si acá hablamos de un 3, 4, 5% de inflación mensual, no es nada del otro mundo. Estamos hablando mensual, no anual. Pero la realidad es que nosotros hemos tenido prácticamente una inflación en dólares de más del 100% en un año. Es decir, si yo compraba esta taza y costaba $2, ahora esta taza cuesta $4. Es un fenómeno muy argentino. Entonces, ¿esto es lo que significa? Significa que la Argentina tiene muchas dificultades para producir. Lo que uno se imagine que quiera producir es más barato traerlo de afuera. Entonces, se empieza a dar un fenómeno parecido al de la época de la convertibilidad en los años 90, que se había puesto 1 a 1, un peso, un dólar, y a partir de eso, con el paso del tiempo, la inflación esa que yo te mencionaba fue abaratando los productos importados. Entonces, hoy vos querés comprar eh, una heladera argentina y no hay. La heladera es colombiana, es española, es china, es coreana, tenés de todo lo que se te ocurra, pero no hay. Y después ya empezamos a llegar a cuestiones más absurdas, que es, por ejemplo, alimentos que vienen, no sé, ves en una verdulería en la calle papas que vienen de otro país, tomates que vienen de otro país, por ejemplo, pomelos que vienen de Israel, eh, no sé, aceite de oliva español empieza a entrar, cuando nosotros producimos lo mismo y mucho más barato y de muy buena calidad. Pero el problema es que los costos de producción argentina en dólares se dispararon de tal forma que hacen esto inviable. ¿Cómo más o menos se palió la situación? Bueno, la situación se fue paliando de otra manera. Se fue buscando el empréstito del FMI y con los dólares del FMI se va manteniendo ese flujo. Esto también complica el sector turístico, porque los argentinos viajan al exterior y uno va. Yo ya estuve en España y me parecían que los precios en España estaban igual o más baratos que en la Argentina, pero eso fue en octubre. Estoy seguro que si voy ahora me van a parecer que los precios de España están baratos. O sea, para un argentino empieza a ser barato hasta en otras partes del mundo. ¿Y eso cómo se sostiene a largo de plazo? Y encima no están viniendo turistas porque les pasa lo contrario. Venir a la Argentina es un país extremadamente caro ahora. Eso se suple con el préstamo de dólares que te vienen del exterior y con eso se tratan de tapar las cuentas corrientes. Pero bueno, la deuda externa sigue, la deuda hay que pagarla, la producción se va cayendo mes a mes, la desocupación empieza a avanzar, el nivel de vida va cayendo. Para un grupo es muy bueno porque el que está bien económicamente ahora puede viajar por cualquier parte del mundo y le sale barato, entonces lo hace, pero por otro lado la inmensa mayoría no puede ir a ningún lado. Y ese es el otro problema. Por ejemplo, ir a la costa argentina, que son 400 kilómetros de Buenos Aires, por ahí te sale más caro que irte al Caribe. Entonces cuando se dan esas cuestiones, es muy difícil mantenerlo. El auto, por ejemplo, un valor de un automóvil, una camioneta
utilitaria, de las más baratas del mercado, está a $25.000. Entonces, a partir de eso, vos te das cuenta que para un argentino, que hoy un salario medio argentino estará en $600, $700. Entonces, cuando uno lo media en términos nominales, que es lo que hace Milei, te dice, uy, pero hoy en dólares estás ganando el doble de antes. Pero el único problema es que las cosas en dólares te están saliendo 10 veces más caras que antes. O sea, el rendimiento del salario es muy, muy caro para los términos argentinos. Argentino produce y exporta combustibles y el precio del combustible acá está ¿cuánto? $1.50 más o menos, un litro de nafta, $1.40. La Argentina estaba a 50 centavos históricamente, 50, 60 centavos, ahora está a $1 y pico. Entonces, todo esto ha hecho que básicamente la situación sea, esté media un poco fuera de control. Los servicios públicos, el precio de la electricidad, el gas, por lo que he hablado con amigos españoles, más o menos en la Argentina está como en España, pero la diferencia en España se gana mejor. Y entonces, en términos relativos, es mucho más caro para un argentino. Entonces, entre alimentos que están más caros que en Europa, servicios que están igual que en Europa, bienes de consumo que están igual o más altos, en general más altos que en Europa, el resultado es que el dinero no alcanza. Entonces, lo que ha hecho Milei es un plan que tiene como una especie de veranito para tratar de llegar a las elecciones en octubre y ver si consigue buenos resultados. Después de eso, probablemente vamos a ver otra vez un tironeo, vamos a ver otra vez la presión devaluatoria, porque el dólar hoy vale 30% casi menos de lo que valía a principio de año, lo cual sigue siendo, son todas cosas que no se logra entender, porque tenés inflación y el dólar vale menos que antes. ¿Cómo funciona esto? Hay una serie de particularidades que yo veo. Yo he escuchado, por ejemplo, a Juan Ramón Rayo y gente así en España, y la verdad, lo que dicen no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en la Argentina y con la esperanza de Milei. Lo de Milei ya lo vivimos nosotros en la década del 90 con Cavallo y con Menem, y ahora vamos a vivir una circunstancia por el estilo. Este plan se va a ir estirando hasta que en algún momento estalle, y después que estalle, Argentina vuelve a ser competitiva, vuelve a exportar, ahí ya no se puede importar cosas, hay que exportarlas, y ahí cambia y se reactiva la economía, que es lo que vivió, por ejemplo, la Argentina en la época de los Kirchner. Fue eso, el post-estallido. Después que estalló la convertibilidad, el dólar pasó de 1 a casi 4 en una cuestión de días. Entonces, cuadruplicando el valor del dólar, triplicándolo, básicamente la economía se recobró, otra vez empezó a fabricar y a producir localmente y a no exportar y a poder exportar afuera, y la economía empezó a crecer a tasas de cerca del 10% anuales. O sea, no hay magia, eso es cierto, pero el problema es que nosotros no aprendemos de los errores. O sea, ya sabemos que funciona y que no funciona, y ¿qué hacemos? Cada vez que algo empieza a funcionar, lo desarticulamos para volver nuevamente a lo que funcionaba. Y encima, y ya con esto cierra para no hacerlo tan largo, y encima tenemos un problema de desorientación política. Milei, amigo de Zelensky, resulta que él no midió lo que iba a hacer Trump, entonces quedó desacomodado en esa política. Ahora no se habla más de Ucrania en la Argentina. Por otro lado, China es nuestro principal socio comercial e inversor, y Milei se dedicó a decir que China era un país comunista y él no comerciaba con comunistas, trajo una serie de problemas, hizo gestos de reconocimiento hacia Taiwán, y eso tampoco cayó bien en China. China enfrió compras en la Argentina. O sea, todo terminó siendo un desaguisado geopolítico que ahora se mete, lo último, la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, donde Milei es amigo de Elon Musk y quiere caerle bien a Trump. No sé cómo va a ir solucionando estos problemas. No, desde luego los problemas económicos del país no se solucionan enfrentándose con todo el mundo y llamando comunistas. Por ejemplo, un hombre como Sánchez, ¿no? Sí, Que no ha visto un también, comunista, también. bueno, un comunista desde que tenía 15 años, este Sí. hombre. Eh, bueno, Marcelo, ha sido un placer, siempre aprendo contigo y
y nada más, yo creo que ha sido un programa redondo y espero que nos volvamos a ver pronto y que Sí, sigas bien. por supuesto, cuando podamos, a disposición de lo que ustedes necesiten y bueno, hablaremos de acuerdo a lo que nos dicte la realidad, que por lo visto pasa cualquier cosa menos es ser aburrida. Exactamente. Y se acumula que bueno, el trabajo que nos supone a nosotros, ¿no? La cantidad de noticias que tenemos que ir asimilando y mientras asimilamos unas se producen otras, ¿no? El mundo está muy revuelto. Bueno, pues gracias Marcelo y hasta una próxima ocasión. Adiós. Adiós y gracias, como te decía, por haberme invitado. Adiós.